Hemos estado reflexionando en los encuentros de fe que Jesús tuvo según el Evangelio de Mateo. Y los hemos llamado así encuentros de fe porque si algo llamó la atención de Jesús fue encontrar personas que respondían a Él en fe. La semana antepasada vimos la fe de un centurión, ¿recuerdan? Concluimos que una fe extraordinaria es una fe humilde y reflexiva. Y en esa característica de ser una fe reflexiva hablábamos de que la fe giraba en torno a la palabra. El centurión le dice, solo di la palabra. La fe está fundamentada en la palabra de Dios. La palabra es el centro de nuestra fe. Y todos dijimos ese día, ¿verdad? Necesito cultivar una fe extraordinaria. Y yo quiero preguntarles esta mañana de nuevo, ¿alguna vez has pensado qué tan diferente sería tu visión de la vida si tú fueras una persona poseedora de una fe absoluta en Dios? ¿Qué tan diferente sería tu vida si fueras una persona de fe absoluta? Que aun cuando estuvieras pasando por grandes dificultades, tu fe te diera una perspectiva distinta de los problemas. Si tuvieras una crisis económica, tu fe te daría una perspectiva diferente de las cosas materiales. Si estuvieras enfermo, gravemente enfermo, tu fe te daría una perspectiva distinta de lo que es la vida, la muerte, la eternidad. Esta mañana vamos a ver otro encuentro de fe de Jesús. Y vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, por favor. En el Evangelio de Mateo, los capítulos 8 y 9 registran los milagros de Jesús. Así que si tú estás en alguna ocasión pensando, ¿cuáles son los milagros que hizo Jesús? Acuérdate, Mateo 8 y 9, ahí están condensados, ¿verdad? Una lista de 10 milagros que Jesús hizo. Los milagros están agrupados en 3 secciones, cada una tiene 3 y en la tercera sección hay un doble milagro. Por eso son 10 milagros. Mateo, en su teología, él nos presenta los milagros de Jesús con un doble propósito. Primero decir que los milagros que hace Jesús son cumplimiento de lo dicho por los profetas. Si me acompañan al capítulo 8, en el verso 17. Después de haber sanado, ¿verdad? Primero al leproso, luego al siervo del centurión, luego a la suegra de Pedro, Mateo pone este comentario: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, Mateo nos dice, las sanidades que hace Jesús son cumplimiento ¿de qué? De la palabra profética. Esa es una perspectiva de Mateo. Lo que Jesús hacía, mostraba que Él venía a cumplir la palabra profética. Y la segunda perspectiva de Mateo respecto a los milagros de Jesús es que evidencian quién es Él. En el capítulo 7, los versos 15 y 16, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál era el fruto de la vida de Jesús? Sus milagros, sus sanidades mostraban quién era Él. Alguien que venía de Dios, un verdadero profeta. El escenario de todos estos milagros es la región de Galilea, específicamente el poblado de Capernaum. Y cuando llegamos al capítulo 9, ¿cómo sabemos
que fue Capernaum. Dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿De dónde a dónde fue Jesús? Cruzó del otro lado, estaba en la costa de Iturea, muy posiblemente Bethsaida. Y se cruzó y vino a su ciudad, Capernaum, que está en la orillita, ¿verdad?, del mar de Galilea. Jesús ahí puso su centro de ministerio en Capernaum. Por eso se conocía Capernaum como la ciudad de Jesús. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús estaba ministrando en Capernaum. Pero es interesante que el encuentro de fe que vamos a ver esta mañana está enmarcado en otras cosas. Primero, en el llamado de Mateo. ¿Ven? ¿Están conmigo en el capítulo 9? En el verso 9, Jesús llama a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, y le dice, sígueme. Luego viene la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista sobre el ayuno. Le dicen a Jesús en el verso 14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús está enseñando sobre el ayuno, y mientras Jesús está respondiendo a esta pregunta, es interrumpido en el verso 18, y dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Por qué es interesante enmarcar el pasaje en este contexto? Porque eso es lo que nos da la perspectiva teológica. Cuando Jesús llama a Mateo, ¿qué pensaban los judíos de los cobradores de impuestos? ¿Que eran qué? Que eran rateros. ¿Sí? No han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? No sé si hay alguien que trabaje en Hacienda, no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Pero es interesante que antes de llamar a Mateo, Jesús dice algo aquí muy importante. En los versos 1 al 8 del capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. Pero en el verso 2 le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto levanta una controversia, ¿verdad? Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y la conexión entre el llamado de Mateo y la sanidad del paralítico es el tema del perdón de los pecados. Aún los cobradores de impuestos rateros pueden ser perdonados. Por eso todas las profesiones son bienvenidas a la iglesia. ¿Entienden eso? La conexión entre el llamado de Mateo y el relato anterior es el tema del perdón. Y Jesús ilustra que Él perdona a todos, llamando a alguien que la sociedad veía como lo peor. Le dice, ven, sígueme. Ahora, cuando avanzamos y llegamos al relato de la sanidad que nos ocupa esta mañana, hay un tema muy interesante. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos de Juan el Bautista cuando llegó este hombre y le pidió que fuera y sanara a su hija que acababa de morir? Ven en el verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así como el llamado de Mateo está encuadrado
en el tema del perdón de los pecados. La resurrección de la hija del principal de la sinagoga y la sanidad de la mujer enferma de flujo de sangre está enmarcado con el tema de la misericordia. ¿Qué es lo que mostró Jesús al atender el llamado de este hombre? Misericordia. Qué hermoso es ver a Jesús actuar. Él perdona los pecados, llamando quizá a las personas que no son bien vistas por la sociedad y las incluye en su reino y muestra su misericordia atendiendo la necesidad de otras personas. Bien, entonces ya vimos ese marco de la estructura literaria y teológica. Vamos al pasaje mismo, los versos 18 al 26 que acabamos de leer. ¿Cómo podemos resumir la enseñanza de este pasaje? Hay una frase que podemos usar, una frase bien sencilla. Necesito cultivar una fe objetiva. ¿Pueden aprenderse eso? Necesito cultivar una fe objetiva. ¿Qué tal si lo repetimos? Necesito cultivar una fe objetiva. Tanto el principal de la sinagoga como la mujer son ejemplos de esa fe objetiva. Y vamos a verlo, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de una fe objetiva, queremos decir que una fe objetiva está enfocada en la persona de Jesús. Una fe objetiva está enfocada ¿en quién? En la persona de Jesús. Eso es muy importante. No se trata de cuánta fe tengo yo, sino en quién estoy dirigiendo, poniendo mi fe. En muchos círculos de iglesias se habla de la cantidad de fe, ¿no? Hay un movimiento que se llama movimiento de fe. Y si tú lo crees, si tú lo dices, si tú lo declaras, eso va a pasar por tu fe. No, es en quién pongo mi fe. Porque el que responde es Dios. Él es quien tiene la gracia y el poder para responder a nuestras necesidades. No nuestra propia fe va a suplirlas. Entonces, una fe objetiva es una fe enfocada en la persona de Jesús. Vamos a ver cómo se ilustra esto en el pasaje. Es interesante en el verso 18. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Era una fe bien puesta en la persona de Jesús. Este hombre sabía que Jesús podía hacer algo en su necesidad. Y fue muy claro, muy directo. Ven, pon tu mano sobre ella. Esa era una fe objetiva, centrada, enfocada, dirigida en la persona de Jesús. En el verso 21, en el caso de la mujer enferma con flujo de sangre, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y esta mujer también tenía una fe objetiva, dirigida en la persona de Jesús. Si tocare su manto, seré salva. Entonces, una fe objetiva es una fe enfocada en la persona de Jesús. Una fe objetiva también es una fe sobrenatural. Es interesante ver la historia de esta mujer enferma de flujo de sangre. Si están conmigo en el verso 20 dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
¿Cuántos años había estado enferma? 12 años. Pero vamos a ver algunos elementos que los otros evangelios aportan sobre la condición de esta mujer. Acompáñenme a Marcos. Marquen Mateo, por favor, y vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, versos 25 y 26. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Eso no lo dice Mateo, ¿verdad? Pero ¿qué agrega Marcos? Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y no porque los médicos fuesen malos. ¿Sí o no? Me imagino a esta mujer iba con un médico con la esperanza de ser sanada. Y el médico hacía su mejor esfuerzo, pero no podía lograrse el objetivo de sanar a esta mujer. Y luego iba con otro médico, y con otro, y con otro. Y quizá algunos aquí hemos pasado por situaciones de salud, que vas con un médico y no tienes respuesta a tu necesidad, y vas con otro. Y cada vez que vas, hay una esperanza, pero cuando esto no se concreta, ¿qué pasa? Hay un sufrimiento, una desesperanza. No sé los métodos que usaban para evitar, ¿verdad?, tener esas hemorragias, tal vez eran dolorosos también y era parte del sufrimiento. Pero es interesante lo que dice Marcos. Había sufrido mucho de muchos médicos. Pero no solo había sufrido, ¿qué más? Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Te conectas con esta historia? ¿Estás pasando por alguna situación donde tienes la esperanza de que esto cambie y no sucede? Esta mujer había agotado todos los recursos posibles. Todo lo humanamente posible lo había intentado y no había funcionado. Pero escucha de Jesús. Y nace en ella de nuevo la esperanza. Pero es una esperanza distinta, porque aquí hay una convicción. No es ir al médico y decir, espero que este médico ahora sí me sane. Sino la fe de ella dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Esa fe objetiva tiene un aspecto, es sobrenatural también. Trasciende a otro plano, otro nivel. Y no sé si tú has experimentado eso. Alguna experiencia donde has probado de todo y al final te encuentras donde mismo. Y entonces dices, clamaré al Señor. Porque en Dios, cuando todo ha fallado, en Dios todavía hay opciones para nosotros. Dios todavía tiene una palabra que decir. La fe objetiva es una fe enfocada en Jesús, pero también es una fe sobrenatural, que trasciende la experiencia del humano, que trasciende lo cotidiano y pone su mirada directamente en Dios. Muy grabado está en mi memoria una ocasión que llegué a visitar a un hermano, líder de la iglesia en la que estuve pastoreando en Yucatán. Toda la iglesia lo reconocía como un gran maestro de la Biblia. Yo recuerdo sus clases, él me dio clases para ser recibido como miembro de la iglesia. Tenía un don de enseñanza, conocía la palabra. Y esa tarde llegué a su casa, estaba enfermo.
y cuando entré, sus lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Me dijo: Daniel, gracias por venir. Esta es la confirmación del Señor. Hace un momento fui tentado muy grandemente. Dice, vinieron unas personas y me ofrecían llevarme con un brujo y que él podía sanarme. El dolor de mi cuerpo es intenso. Una parte de un problema artrítico, pero muy complejo. Y tenía un dolor continuo, intenso. Decía, no puedo soportar esto. Y estuve a punto de decir sí con tal de que este dolor desapareciera. Pero vino a mí la palabra del Señor. O sea, cree en mí. ¿Cuántas veces tú has enfrentado quizá esto? Que te ofrecen una salida fácil. Que te ofrecen otro recurso que te desvía de tu fe y tu confianza en Dios. La fe objetiva es una fe enfocada en Jesús y una fe sobrenatural. Tal vez aquí no va a funcionar nada, pero tienes el recurso divino y tienes que acudir a Él. Una fe objetiva no solo está enfocada en la persona de Jesús y es sobrenatural, sino también una fe objetiva vislumbra los recursos disponibles en Dios. Hermanos, Dios tiene recursos inagotables. Cuando se intenta todo aquí, los recursos de Dios ahí están para nosotros. Ambas historias del hombre principal y de la mujer enferma con el flujo de sangre, creo revelan dos cosas. La primera es una profunda necesidad personal. Un padre que viene angustiado y le dice, mi hija acaba de morir, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué diéramos nosotros por no perder un hijo? No sé cuántos de aquí han pasado por esa experiencia. Es muy diferente tal vez ver morir a papá, mamá, un hermano, pero un hijo, en nuestra lógica es difícil de entender. Quizá nuestra lógica es que nuestros hijos nos van a sepultar. Pero cuando tú ves morir a un hijo, me imagino que eso ha de ser muy profundo. Y este hombre y esta mujer tenían una profunda necesidad personal. Pero no solo tenían una profunda necesidad personal, sino que tuvieron una fe genuina. Y ambos expresaron su fe yendo a Jesús, uno diciéndole, ven, pon tu mano sobre mi hija. Y la otra diciendo, si solo tocar el manto. Y cuando se combinan esas dos cosas, una profunda necesidad personal y una fe auténtica, una fe genuina, entonces podemos ver los recursos disponibles de Dios. Ahí está. La mujer fue sanada. El papá tuvo la alegría de ver de nuevo a su hija viva. Hermanos, ambos personajes reconocieron que el milagro que necesitaban estaba a su alcance. Y no vacilaron ni dudaron en acudir a Jesús. ¿Puedes ver tú los recursos que Dios tiene a tu disposición? ¿Puedes ver todo lo que Dios puede concederte si tú pones tu fe y tu necesidad de forma genuina delante de Él?
Así que hemos descrito esta fe objetiva de tres maneras. ¿Cuál fue la primera? ¿Está enfocada en quién? En la persona de Jesús. Es una fe también sobrenatural y es una fe que vislumbra los recursos disponibles en Dios. En cuarto lugar, una fe objetiva es una fe que vence las barreras. Es interesante ver a esta mujer. Ella tuvo que vencer varias barreras. Barreras que se interponían para que ella obtuviera la solución a su problema. Hay una barrera muy obvia aquí. En los otros evangelios nos dice que una multitud seguía a Jesús y lo apretaba. Así que no era para ella fácil llegar a Jesús. Y venció esa barrera. Pero creo que hay otras barreras más fuertes, más profundas. Si me acompañan al Levítico, en el capítulo 15. Levítico, capítulo 15. Aquí habla de la impureza ritual de la mujer. Y los primeros versos del 19 al 24 decían que una mujer que estaba en su periodo menstrual ritualmente era impura. No podía ir a ofrecer ofrendas, sacrificios, no podía acudir al tabernáculo o posteriormente al templo. Su impureza ritual se extendía a todo lo que ella tocara. Y en el verso 25 habla no solo de la impureza ritual por el periodo menstrual, sino dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será que inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, es decir, impura ritualmente. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Qué pasaba con esta mujer? Estaba limitada, no podía ir al templo a adorar, porque continuamente tenía sus hemorragias. Era privada por su enfermedad de ir y adorar. Todo objeto que ella tocaba quedaba impuro. Y si alguien la tocaba, quedaba impuro. Ahora, fíjense el atrevimiento de esta mujer. Sabía que si alguien la tocaba, se contaminaba ritualmente. Y ella dice, si tan solo lo tocare. Vencer esas barreras no siempre son fáciles. A veces las ideologías, las convicciones de la gente se constituyen también en barreras. Y muchas veces esas convicciones pueden ser religiosas. Y esta mujer tuvo que vencer esas barreras, porque su fe era una fe objetiva, puesta en Jesús. Una fe sobrenatural, que confiaba que más allá de todos los recursos que ella había agotado, había algo que podía suplir su necesidad. Era una fe que vislumbraba que en Dios todavía había recursos disponibles para ella. Esa fe la impulsó a vencer todas estas barreras.
Fe es confiar plenamente en Dios y su palabra. Y esta mañana Dios nos está desafiando a tener una fe extraordinaria y objetiva. Una fe sencilla, una fe reflexiva, enfocada en Jesús. ¿Cómo describirías tu fe en Dios? ¿Con cuáles aspectos de la fe de esta mujer te identificas? ¿En qué áreas necesitas trabajar para cultivar esa fe objetiva y extraordinaria? Mientras meditamos, cantemos este himno que nos recuerda lo que Dios puede hacer, la fe. Nos puede dar vida abundante.